Buenas tardes a todos. Espero que estén bien de salud y con sus ánimos altos. Bienvenidos aquí a Cross Conversations conmigo, Andrea de la Peña. Hoy quiero compartir un poco más sobre mi actual prueba de fuego, pero lo más importante es que quiero animarlos a través de la historia de Josué, la próxima figura bíblica que estoy estudiando y en la que estoy encontrando fortaleza. Vengo de una vida colorida y mundana. Fallo a cada momento una y otra vez, pero la relación más larga y fiel que he tenido es con Dios. Me he alejado y he regresado una y otra vez a su amorosa mano y dirección. Muchas de mis pruebas las he provocado yo misma, pero Dios siempre me ha ayudado a superarlas y me ha bendecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Una de las pruebas más grandes de mi vida está sucediendo ahora y sí, bien, asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados. También reconozco la injusticia que estoy enfrentando. En 2018, cuando mi hijo tenía 4 años, nuestra familia se separó. Avancemos hasta la primavera de 2024 y me encontré una madre mexicana estadounidense simplemente buscando igualdad en mi contrato de compartido. Como muchos en situaciones similares, tenía un acuerdo de paternidad obsoleto que ya no reflejaba la realidad. Hubo una falta de comunicación entre el padre de mi hijo y yo, y sí, incluso su novia. Todos jugamos un papel en ese colapso. Con la esperanza de hacer las cosas de la manera correcta, contraté a un abogado, alguien en quien confiaba para que me guiara legal y éticamente, pero en lugar de ayudarme fui llevada a una situación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi hijo había vivido conmigo y sus 2 hermanas toda su vida, y como siempre planeé nuestras vacaciones anuales, solo que esta vez el viaje fue para visitar a nuestra familia en México. Tuve el permiso de mi abogado, otorgado frente a testigos en 2 ocasiones para realizar ese viaje, pero cuando regresamos todo se vino abajo, y mi abogado negó haberme concedido permiso y el tribunal se negó a reconocer la verdad, incluso con testigos. Por eso, y porque mi hijo expresó que no quería ir a casa de su padre, la respuesta del tribunal fue extrema y devastadora. Se llevaron a mi hijo y me revocaron la patria potestad. Nunca olvidaré el momento en que sucedió. Su padre llegó a mi casa con la policía. Mi hijo, de 10 años, se aferró a mí con sus brazos fuertemente alrededor de mi cuello, negándose a soltarme. Mi hija de 3 años gritaba. Mi hija de 14 estaba histérica. Todos rogamos clemencia, pero no hubo ninguno. El oficial me quitó a mi hijo de los brazos mientras pataleaba y gritaba, llorando por mí, por su hogar, por su familia. ¿Y su padre? Se quedó allí, impasible, indiferente al dolor que estaba causando. En ese momento mi mundo se hizo pedazos. Mi hijo fue arrancado no solo de mis brazos, sino del único hogar que había conocido. Durante 3 meses nos impidieron ver a mi hijo. Desesperada por traerlo a casa, tuve que contratar a otro abogado. Uno que me dijo que tenía suerte de que su padre me permitiría estar con él 4 días al mes. Me obligaron a firmar una orden de desacato admitiendo haber violado a sabiendas las órdenes judiciales. Cuando me negué, me amenazaron con ir a la cárcel y me dijeron que perdería a mi hijo completo. Por completo. Comparto esto porque creo que fui oprimida. No estoy familiarizada con el sistema legal, pero una cosa está clara. Este tribunal estaba más interesado en castigarme por visitar a mi familia en México que en proteger el bienestar de mis hijos. Por esta es la razón por la que les digo esto hoy. Incluso en mi sufrimiento más profundo, he encontrado aliento en la palabra de Dios. Las vidas de personajes bíblicos reflejan las luchas que todavía enfrentamos hoy, y es en las Escrituras donde encuentro refugio y paz.
Por eso quiero compartir estas historias, no solo para ayudarme a mí a procesar este dolor, sino también para animarte a ti. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán injusta o imposible pueda parecer tu situación, Dios todavía está contigo, así como estuvo con Josué, guiándolo a través de la incertidumbre y la oposición. Ahora está con nosotros. Entonces caminemos juntos por este viaje, buscando en la palabra fortaleza, sabiduría y esperanza. Porque incluso en nuestros momentos más bajos, Dios sigue escribiendo nuestra historia. No mentiré. Hay días en los que tengo ganas de rendirme, en los que el peso de esta injusticia me aplasta. Pero en mi dolor, recurrí a las escrituras buscando a alguien que había enfrentado batallas abrumadoras, que se había enfrentado a obstáculos imposibles. Y aún sí veía la fidelidad de Dios a través de todo. Fue entonces cuando me encontré en la historia de Josué. Josué sabía lo que significaba enfrentarse a gigantes. Sabía lo que era recibir una batalla que no había pedido, enfrentarse a un enemigo más fuerte que él y preguntarse si la victoria era siquiera posible. Sin embargo, a pesar de todo, Dios les recordó una cosa: sé fuerte y valiente. No temas ni desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto lo dice en Josué capítulo 1, versículo 9. Así como Josué fue llamado a dar un paso adelante con fe, incluso cuando el camino por delante parecía imposible, creo que Dios nos está llamando a mí y a usted a hacer lo mismo. Josué es mencionado por primera vez en Éxodo 17, cuando los israelitas enfrentan su primera batalla después de salir de Egipto. Hasta este momento habían sido condicionados a vivir como esclavos, trabajadores sumisos y obedientes, que recibían órdenes pero nunca peleaban. Ahora, por primera vez, tenían que enfrentarse y temer a un enemigo, los amalecitas. A pesar de su falta de experiencia, Moisés eligió a Josué para liderar la carga. Josué fue el encargado de seleccionar hombres para la batalla, mientras Moisés, acompañado por Aarón y Hur, subía a la cima de una colina para interceder. Desde su posición, Moisés podía ver cómo se desarrollaba la batalla, pero no solo estaba mirando, sino que sostenía la vara de Dios en sus manos. Mientras sus manos permanecieran levantadas, los israelitas prevalecieron. Pero cuando sus brazos se cansaron y comenzaron a caer, el enemigo obtuvo la ventaja. Al reconocer esto, Aarón y Hur intervinieron sosteniendo los brazos de Moisés para mantenerlos firmes hasta que se asegurara la victoria. ¡Qué poderosa imagen de fe, apoyo y lealtad inquebrantable! Al igual que Moisés, no podemos luchar nuestras batallas solos. Necesitamos amigos y familiares fieles y temerosos de Dios que estén a nuestro lado, que nos levanten cuando nos cansamos y que nos recuerden que la victoria llega cuando confiamos en Dios juntos. La vida puede ser agotadora y habrá momentos en que nuestras fuerzas fallarán, pero tener personas que nos sostengan en oración, aliento y amor es un regalo invaluable. ¿Quién en tu vida te ha levantado en tiempos difíciles? ¿Y cómo puedes ser esa persona para otra persona? Cuando Moisés levantó sus manos, fue como si estuviera alabando y rindiéndose al Señor. Y a través de este acto de fe, los israelitas, liderados por Josué, derrotaron a los amalecitas. Esta victoria no se ganó solo con fuerza militar, sino confiando en el poder de Dios. Después de la batalla, Dios le ordenó específicamente a Moisés que escribiera este evento como algo para recordar, y que se asegurara de que Josué estuviera completamente consciente de ello. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía el corazón y el potencial de Josué. Vio al líder en el que Josué se convertiría algún día,
pero también sabía que Josué necesitaría valentía, fe y confianza, no en sí mismo, sino en Dios. Este momento fue el comienzo del camino de fe de Josué, un recordatorio de que cada batalla que enfrentaría no la ganaría con su propia fuerza, sino con la mano de Dios. Este es un recordatorio muy poderoso para nosotros hoy. Dios ve nuestro potencial, incluso cuando nosotros no lo vemos. Él nos fortalece, nos guía y pone momentos en nuestras vidas para asegurarnos de su presencia y fidelidad. Al igual que Josué, no estamos destinados a pelear nuestras batallas solos. Dios va delante de nosotros y la victoria llega al confiar en su poder, no en el nuestro. Si enfrentas un desafío, hoy recuerda que Dios ya te está preparando y fortaleciendo para lo que está por venir. Él ve al líder, al guerrero y al siervo fiel en ti, incluso si tú no lo sabes todavía. En Números 13 se menciona a Josué nuevamente, esta vez como uno de los 12 líderes, cada uno representando a un tribu de Israel. Estos hombres fueron escogidos cuidadosamente para explorar la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido, y traer un informe. Durante 40 días exploraron la tierra evaluando a su gente, ciudades y recursos. Cuando regresaron, sus comentarios estaban divididos. Todos coincidieron en que Canaán era una tierra abundante e incluso trajeron higos, uvas y granadas como prueba de su riqueza. Sin embargo, 10 de los espías se centraron en menos cosas en lugar de en la fe. Informaron que la tierra estaba habitada por los descendientes de Anak, una raza de gigantes que se cree que medía entre 2 y 3 metros de altura, o más, posiblemente vinculados a los Nefilim, un grupo misterioso que se cree que es la descendencia de ángeles caídos y humanos. Estos espías estaban tan intimidados que dijeron: nosotros mismos nos veíamos como langostas. Esto lo dice en Números 13:33. Su miedo se extendió como un reguero de pólvora entre los israelitas, llenándolos de dudas y desesperación. Pero en medio de este miedo, Josué y Caleb se mantuvieron firmes en la fe. Reconocieron los desafíos, pero declararon: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Esto lo dice en Números 14, versículo 8. Sabían que la victoria no vendría de su propia fuerza, sino del poder de Dios. La fe por encima del miedo, una lección para hoy. La valentía de Josué y Caleb no era un optimismo ciego, sino que estaba arraigada en la confianza. Creían en un Dios fiel que nunca les había fallado. Ese tipo de fe es poco común. Nos surge de manera natural y no es algo que logremos por nuestra cuenta. La fe es un fruto del Espíritu. Crece a medida que Dios nos nutre y nos refina a través de las pruebas, las luchas y el sufrimiento. ¿Con qué frecuencia vemos gigantes en nuestras propias vidas? Obstáculos que parecen demasiado grandes, demasiado fuertes o demasiado imposibles de superar. Al igual que los israelitas, a veces dejamos que el miedo supere nuestra fe, olvidando que Dios ya nos ha prometido la victoria. Pero cuando elegimos confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen imposibles, abrimos la puerta para que Él muestre su poder y fidelidad en nuestras vidas. Así que hoy cambiemos nuestra perspectiva. En lugar de ver los desafíos como gigantes destinados a derrotarnos, veámoslos como oportunidades para que la gloria de Dios brille a través de nosotros. Seamos como Josué y Caleb, manteniéndonos firmes en la fe, confiando en que Dios es más grande que cualquier cosa que enfrentemos.
Los 12 espías fueron enviados a explorar Canaán durante 40 días. Este periodo tenía como objetivo preparar a los israelitas para entrar a su herencia prometida, pero en cambio se convirtió en una prueba de fe, una en la que la mayoría de ellos fracasó. Como el pueblo se negó a confiar en Dios, Él declaró que por cada día que los espías exploraran la tierra, Israel vagaría por el desierto durante un año. 40 años en total. Esto lo vemos en Números capítulo 14, versículo 34. Todos los israelitas mayores de 20 años, excepto Josué y Caleb, morirían en el desierto sin ver nunca la tierra prometida. La siguiente generación sería la que entraría a Canaán bajo el liderazgo de Josué. Durante estos 40 años, Dios continuó proveyéndoles maná, agua y guía, pero también los disciplinó, enseñándoles dependencia, obediencia y fe. Cerca del final de los 40 años, el propio Moisés desobedeció a Dios en Meriba. Esto lo dice en Números 20, versículo 8 al 12. Al golpear una roca en lugar de hablarle como Dios le ordenó. Debido a esto, a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Moisés vio a Canaán desde el monte Nemo, pero muere allí a los 120 años. Después de la muerte de Moisés, Dios designó a Josué para guiar a su pueblo. En Josué 1, Dios le ordena a Josué que sea fuerte y valiente 3 veces, enfatizando la importancia de una fe inquebrantable. Cuando Dios le recuerda esto a Josué en forma de una pregunta, ¿no te lo he ordenado yo?, sugiere que Josué puede haber tenido miedo, y con buena razón. Imagínese asumir el papel de Moisés, el hombre a través del cual Dios dividió el mar Rojo, envió las 10 plagas sobre el faraón y realizó innumerables milagros. Josué debe haber sentido el peso de esa responsabilidad, tal vez luchando contra el miedo, la duda y un sentido de indignidad. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios mismo se dirige a Josué, no solo dándole órdenes, sino también dándole seguridad. Qué momento increíble ser llamado y fortalecido personalmente por el único Dios verdadero. El capítulo concluye con los israelitas, ahora una gran multitud, cumpliendo la promesa de Dios a Abraham, jurando su lealtad a Josué, tal como Dios les ordenó. Ellos también lo afirman y le dicen que sea fuerte y valiente al asumir su llamado divino. En la cultura actual, enfrentamos momentos en los que el miedo y la incertidumbre nos impiden aprovechar nuestras oportunidades. La historia de los israelitas, que abarca 40 días de exploración y 40 años de peregrinación, nos recuerda el poder de la fe frente a la parálisis de la duda. La mayoría de los espías permitieron que el miedo dictara su informe, lo que provocó una duda generalizada entre el pueblo. Su cautela y negatividad llevaron a una generación que pasó 40 años vagando, perdiéndose la bendición de la tierra prometida. Esto es similar a como nuestras propias dudas, ya sea por miedo al fracaso, al rechazo o a lo desconocido, pueden retrasar o incluso descarrilar nuestros sueños y oportunidades. En medio del miedo, Josué y Caleb se mantuvieron firmes. Ellos reconocieron que si bien los desafíos eran reales, confiar en la promesa y el poder de Dios hacía posible lo imposible. Su fe no se basaba en propia fuerza, sino en una profunda confianza en un propósito superior. En nuestras vidas actuales, esto nos enseña que tomar una posición de fe puede abrir puertas incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. Así como Josué y Caleb creyeron en un futuro más allá de los desafíos, nosotros también podemos elegir confiar en que nuestro potencial es mayor que nuestros miedos.
Los 40 años de vagar no fueron tiempo perdido, sino un periodo de crecimiento, disciplina y aprendizaje para depender de la guía de Dios. Nuestras luchas pueden refinarnos y prepararnos para futuras victorias. La batalla de Moisés fue levantada por Aarón y Hur, y así como necesitamos comunidades y relaciones de apoyo para mantener nuestra fe fuerte cuando nos sentimos abrumados. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida debido a sus propios errores, su liderazgo allanó el camino para que Josué guiara al pueblo hacia su destino. Nuestros reveses a veces son solo preparativos para mayores oportunidades por delante. Amén. No puedo esperar a ver las oportunidades que el Señor me abrirá a mí y a mi familia. Esta antigua narración dice mucho sobre cómo superar los obstáculos con una fe inquebrantable, confiando en que nuestra vida es parte de una historia más grande y esperanzadora, incluso cuando el camino parece abrumador. Al estudiar la fe de Josué y Caleb, podemos transformar nuestros desafíos en peldaños hacia el futuro que Dios tiene reservado para nosotros. Muchas gracias por acompañarme hoy. Ruego que la historia de Josué llene tu corazón de esperanza y te recuerde que Dios siempre te está hablando, alentándote a ser fuerte, valiente y tener fe en nuestro Señor. Le pido a nuestro Señor y Salvador que te alcance de una manera poderosa, ayudándote tal como lo hizo a Josué, a confiar en nuestro poderoso Padre que se preocupa profundamente por ti. Mantengamos una postura de oración y humildad, permitiendo que Dios llene nuestras copas en lugar de tratar de llenarlas nosotros mismos. Si la historia de Josué te resultó edificante y alentadora, recuerda darle un like y suscríbete. Estoy orando continuamente por ti y nuestras comunidades en el poderoso nombre de Jesús. Amén. También te pido que si lo tienes en tu corazón, que ores por mí y por mi familia. Gracias. Hasta luego.